Bienvenidos a nuestra emisión de esta semana en el Congreso, donde le presentamos la información más destacada de la actividad legislativa. Esta semana se realizaron 2 sesiones solemnes para recibir la visita del presidente de Finlandia y de la presidenta de Brasil. Quédese con nosotros, comenzamos. En la sede del Senado de la República, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó sesión solemne para recibir la visita de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. El presidente de la mesa directiva, senador Luis Miguel Barbosa Huerta, destacó la importancia de la relación entre México y Brasil y señaló que estas naciones son amigas, socias y aliadas estratégicas. Vamos con los detalles de esta actividad. Por segundo día consecutivo, la Comisión Permanente recibió en sesión solemne la visita de un mandatario. Este miércoles, el Congreso de la Unión fue honrado con la visita de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien fue recibida a las puertas de la sede del Senado en Avenida Paseo de la Reforma por la comisión de cortesía designada por el presidente de la Comisión Permanente. Luego de la fotografía con el presidente de la Comisión Permanente en el patio del Federalismo, la mandataria ingresó al salón de sesiones del Senado. Las bandas de guerra integradas por cadetes del Colegio Militar rindieron honores. En la mesa directiva se asignó un lugar al presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno, y al secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Curibreña. El presidente de la mesa directiva de la Permanente levantó receso e inició la sesión solemne. Al inicio de la sesión se interpretaron los himnos nacionales de ambas naciones por parte del Colegio Militar. Posteriormente, el presidente de la mesa directiva emitió su mensaje destacando que Brasil y México son las naciones económicamente más poderosas de Latinoamérica. Juntos sumamos el 62% del Producto Interno Bruto y el 58% de las exportaciones latinoamericanas. Nuestros países son los motores económicos de Latinoamérica, porque unidos representamos más de 2/3 partes de las 500 empresas más importantes de esta parte del continente. El también presidente de la mesa directiva del Senado se pronunció porque las naciones se consideren mutuamente como aliadas y no rivales. Nuestros países deben hacer a un lado las rivalidades regionales. No debemos desgastarnos en construir fronteras artificiales en materia económica o comercial. No considero pertinente que se hable de Centroamérica o Sudamérica como regiones y proyectos diferentes. En su mensaje al Congreso mexicano, la titular del Ejecutivo brasileño afirmó que las economías mundiales continúan en desaceleración. En este contexto coincidió con el senador Barbosa en que las dos naciones deben ser complementarias. Nuestras economías probaron que más que competidoras son complementarias, y el estrechamiento de las relaciones de México y de Brasil es positivo para los dos países, pero también es positivo para toda la región, especialmente en este contexto actual de desaceleración económica mundial. Y digo que también es extremadamente relevante para toda la economía internacional. Por otra parte, dijo que los acuerdos y memorándums de entendimiento firmados con el presidente Enrique Peña Nieto durante esta visita acercarán a México y Brasil, países que ya tienen puntos en común dentro de sus agendas políticas. Una excepción en nuestras vidas políticas. México y Brasil tienen un profundo compromiso con el destino de la región a la que pertenecemos. Trabajamos juntos a favor del desarrollo, de la inclusión social, de la democracia y de la paz en Latinoamérica y en el Caribe, siempre en una perspectiva abierta a la diversidad de modelos políticos, ideológicos y de visiones del mundo. Tras estos mensajes, la presidenta Rousseff firmó el libro de visitantes distinguidos y se tomó la foto oficial de su visita, finalizando así con la sesión solemne. La Comisión Permanente también realizó sesión solemne para recibir al presidente de Finlandia, Sauli Niinisto.
quien en su mensaje ante el Congreso mexicano destacó el incremento de colaboraciones entre ambos países en materia económica y cultural y se pronunció por fortalecer lazos de cooperación que permitan enfrentar retos mundiales. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó una sesión solemne en honor de la visita del presidente de la República de Finlandia, Sauli Väinämö-Niinistö. El protocolo inició con la interpretación de los himnos nacionales mexicano y finlandés. En su discurso, el presidente de la Comisión Permanente, Luis Miguel Barbosa, destacó que hace 79 años México estableció relaciones diplomáticas con Finlandia mediante la suscripción de un tratado de amistad y que la visita representa una gran oportunidad para seguir estrechando las relaciones bilaterales y parlamentarias. Finlandia es un país con el que deseamos fortalecer nuestras relaciones parlamentarias. Sabemos de sus altos índices de desarrollo humano y social, así como de sus bajos niveles de corrupción. Hay que aprender de ustedes. Por nuestra parte, expresamos la voluntad de contribuir a que nuestros países logren un mayor intercambio comercial, cultural y político. Tras señalar que en los foros de Naciones Unidas ambos países buscan maneras más justas y funcionales para responder a las crisis del sistema internacional, el senador insistió en las oportunidades de aprendizaje hacia la nación escandinava. Nos interesa el desarrollo que han demostrado en temas de vanguardia, como el cuidado y preservación de sus recursos naturales, el uso de nuevos combustibles, su modelo educativo y su impulso sin precedentes a la innovación. En su oportunidad, Sauli Niinistö indicó que la visita más reciente de un presidente finlandés se remonta a 1999 y que desde aquella época han florecido las relaciones entre ambas naciones. El intercambio comercial entre México y Finlandia fue el año pasado de casi 550 millones de euros, pero lo más importante es que este intercambio continúa creciendo. Y todavía podemos incrementar y fortalecer esta cooperación económica. Combinando la dinámica de México y el entorno innovador existente en Finlandia, podemos juntos lograr mucho más. Finalmente, subrayó que México y Finlandia comparten intereses en su agenda internacional frente a las Naciones Unidas y que junto a los demás países deben enfrentar amenazas como el terrorismo que ocasiona flujos migratorios y el cambio climático. La relación entre México y Finlandia es la relación entre dos naciones independientes, exitosas y democráticas. La distancia geográfica no nos separa ni nos impide fortalecer esta relación. La distancia que antes nos separaba actualmente hasta puede ofrecernos una nueva perspectiva, ya que podemos ver cómo tan lejos de nosotros otros se enfrentan y responden a los mismos desafíos. Vamos ahora con la información de esta semana en los trabajos del Pleno de la Permanente. Esta semana el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión guardó un minuto de silencio en memoria de las personas que fallecieron a causa del tornado que se registró en Ciudad Acuña, Coahuila, el 25 de mayo, y expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas. Vamos a dar un minuto de silencio. Solicito que, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los daños ocasionados por el tornado ocurrido en Ciudad Acuña el pasado 25 de mayo. Diversos puntos de acuerdo en torno a los recientes acontecimientos en Ciudad Acuña, Coahuila, fueron presentados en el Pleno de la Permanente. El diputado del PRI, Fernando de las Fuentes Hernández, presentó uno de ellos, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Gobernación a poner a disposición recursos del Fondo de Desastres Naturales para mitigar los efectos ocasionados por este fenómeno natural. Se emita una declaratoria de desastre natural para el municipio de Ciudad Acuña, Coahuila. En virtud del compromiso del señor presidente de la República y en aras de aliviar de la manera más expedita y adecuada los daños materiales y personales ocasionados por este desastre,
La diputada de Acción Nacional, Esther Quintana, también presentó punto de acuerdo, donde exhorta al gobierno federal a fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil y agilizar la liberación de los fondos de desastres naturales para iniciar la reconstrucción del municipio de Acuña, Coahuila. Así lo expresó la diputada. Es fundamental que desde esta tribuna nos pronunciemos al respecto y hagamos frente a la tragedia, procurando respuestas efectivas ante esta situación. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional hace un llamado a la integración parlamentaria para exhortar a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno encargadas de la protección civil a redoblar los esfuerzos a favor de los habitantes del citado municipio de Ciudad Acuña, Coahuila. El Partido de la Revolución Democrática también presentó punto de acuerdo para manifestar la solidaridad y ofrecer condolencias a la población afectada, además de que solicita la intervención urgente de las autoridades federales, estatales y municipales con la finalidad de instrumentar programas que permitan atender las contingencias de infraestructura, economía, alimentaria y sanitaria en la localidad. Estaremos vigilantes del desempeño de quienes instrumenten los apoyos, pues una tragedia mayor a la que se padece en Coahuila sería abusar de quienes no se encuentran siniestrados y además tal vez pudiera darse el caso, ¿por qué no?, de que habrá candidatos y candidatas que podrán o querrán lucrar con este problema. El senador Luis Armando Melgar del Partido Verde Ecologista comentó que este tipo de situaciones se dan por diferentes circunstancias, pero sobre todo por el cambio climático. Por ello es un llamado a reflexionar sobre la importancia de reconocer y trabajar en acciones encaminadas a prevenir este tipo de desastres. Presentó punto de acuerdo mediante el cual el Congreso manifiesta su total solidaridad y apoyo con los habitantes de Ciudad Acuña. Lo importante es que hagamos conciencia y aquí en esta tribuna lamentamos la pérdida de las vidas humanas. Reconocemos ante los daños materiales la pronta y oportuna intervención del gobierno federal, sin lugar a dudas la pronta acción del ejército al poner en marcha el plan DN3. Después de sus presentaciones, todos los acuerdos presentados en tribuna por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Verde Ecologista fueron avalados a fin de solicitar a la Secretaría de Gobernación que haga llegar los recursos que correspondan del Fondo de Desastres Naturales a Ciudad Acuña para mitigar la situación que viven sus habitantes. Por otra parte, derivado de los acontecimientos ocurridos el pasado 9 de mayo en algunas comunidades de Chiapas, donde tras la aplicación de diversas vacunas, 2 menores murieron y otros 29 requirieron hospitalización, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo donde exhorta al gobernador del estado brindar el apoyo institucional a las familias de los niños fallecidos, así como de aquellos que aún se encuentran hospitalizados, y se deslinden las responsabilidades administrativas o penales correspondientes. En el ámbito de sus respectivas competencias, que se investiguen de forma expedita y eficaz los lamentables acontecimientos del 9 de mayo en el municipio de Simojovel, Chiapas, y se deslinden las responsabilidades que de ellos se deriven, incluyendo en su caso las que correspondan a los proveedores de las vacunas que causaron los daños en la salud de los infantes. Esta semana, legisladores de la Comisión Permanente avalaron un punto de acuerdo donde se solicita a la Secretaría de Salud a que en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lleve a cabo programas de difusión y combate al estrés laboral. Y es que actualmente millones de personas en todo el mundo sufren alguna clase de frustración en el trabajo o enojo por las condiciones del mismo. Sin embargo, existen factores internos y externos del trabajo que pueden llegar a afectar la vida social y la salud del trabajador, impactando directamente en la psicología de cada uno y de cada uno de los integrantes de la familia del propio trabajador. Son trastornos psicológicos laborales que, dentro de los cuales los más comunes son el agotamiento laboral, el aburrimiento insoportable en el trabajo y, desde luego, el estrés laboral. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresó sus condolencias por la muerte de Juan Molinar Orcasitas, fallecido el 21 de mayo, y quien fungiera como diputado federal en la 59ª legislatura, además de haber sido integrante del Consejo General del IFE de 1996 al 2000 y director del Instituto Mexicano del Seguro Social durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón. La Comisión Permanente expresa sus sentidas condolencias a su familia y respetuosamente solicito que, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en su memoria. El Pleno de la Comisión Permanente también expresó sus condolencias por la muerte de Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, diputado priista de la 56ª y la 61ª legislaturas,
y quien al momento de su fallecimiento ocurrido el 22 de mayo se desempeñaba como director del ISSSTE. Esta comisión permanente expresa sus sentidas condolencias a su familia y respetuosamente solicito que, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en su memoria. Hacemos una breve pausa. Al regreso le informaremos sobre la ceremonia de premiación en el cuarto concurso de ensayo del Canal del Congreso. Regresamos con más información en este resumen semanal de la actividad legislativa. El miércoles 27 de mayo, en el Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, promulgó la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. El presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno Rivera, y el del Senado de la República, Miguel Barbosa Huerta, resaltaron respectivamente el trabajo realizado al interior del Poder Legislativo para lograr esta reforma constitucional, así como sus pendientes. Fue posible gracias a la convicción y voluntad de las distintas fuerzas políticas. Como resultado, llegamos a la conclusión que un sistema en favor de la integridad del servicio público era necesario sustentarlo con los siguientes ejes relativos a la prevención, detección, sanción de las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Y por último, en la fiscalización y el control de los recursos públicos. Siguen los ordenamientos que derivan de la reforma constitucional que hoy promulgamos. Me refiero a la Ley General que establezca las bases del Sistema Nacional Anticorrupción, a la Ley General que distribuya competencias entre los órganos de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas, a la ley por la que se crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que para un problema estructural, como lo es la corrupción, se necesita también una solución estructural mediante una respuesta institucional amplia y sistemática. Posteriormente emitió un reconocimiento al Poder Legislativo por la tarea realizada. Soy el primero en reconocer que el resultado final es superior y más amplio que la iniciativa original. De hecho, esta reforma implicó modificaciones a 14 artículos de nuestra Constitución. Lo anterior, sin duda, fue posible gracias a los elementos contenidos en otras iniciativas presentadas por legisladores de distintos partidos políticos. Este avance legislativo es una muestra de la nueva etapa que vive nuestra democracia. En el evento también participaron el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, y el ministro de la Suprema Corte, José Fernando Franco. Y es que la reforma incluye que la auditoría fiscalice de manera permanente el recurso de los tres poderes y de las entidades federativas, al tiempo que se crea un tribunal especializado que sancione esta práctica. La apuesta que la nación hace para enfrentar el fenómeno de la corrupción es por la institucionalidad. Es un asunto vinculado con la funcionalidad del gobierno, el ambiente social e inclusive el ámbito económico. Hay que tener en cuenta que la institucionalidad debe entenderse no solo como el entramado de organizaciones, sino también como los límites que acotan la interacción entre los individuos y las entidades que forman parte del aparato gubernamental en su conjunto. El Poder Judicial de la Federación se compromete a velar por el cumplimiento irrestricto de sus deberes y obligaciones, en particular los que están dirigidos al combate a la corrupción, puesto que debemos reconocerlo, no somos del todo ajenos a este pernicioso fenómeno. Este 26 de mayo, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina fiscal de las entidades federativas y los municipios, la cual incorpora el principio de estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. Esta reforma se aprobó el 5 de febrero de 2015 por el Pleno de la Cámara de Diputados en lo general y en lo particular, con los artículos no reservados, por 350 votos a favor, 26 en contra y 12 abstenciones. En la actualidad, resulta insostenible para el Estado que la deuda pública absorba más del 100% de las participaciones federales de algunas entidades federativas.
Estamos hablando solamente de la deuda que registra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente, el 17 de febrero de este año, se avaló en lo general y en lo particular, con 92 votos a favor y 7 en contra, por el Pleno del Senado de la República. Se plantea hacer explícito el principio de la responsabilidad estatal por la estabilidad de las finanzas públicas y así contribuir a la generación de condiciones propicias para el crecimiento económico, en un contexto de premisa vinculada al sistema de planeación democrática del desarrollo. Después de su aprobación por las legislaturas de los estados, la declaratoria de aprobación correspondiente se llevó a cabo el 6 de mayo de 2015 en la sesión de la Comisión Permanente. La Comisión Permanente declara aprobado el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. El decreto por el que se declara el primer viernes de cada marzo como el Día Nacional de la Oratoria fue publicado el 26 de mayo en el Diario Oficial de la Federación. El dictamen respectivo fue avalado por el Pleno de la Cámara de Senadores el 14 de abril de 2015 con 94 votos a favor. Es a través de la oratoria donde quedan plasmados valores esenciales de la humanidad, como la paz, la igualdad, la equidad, el respeto a los derechos humanos. El dictamen se presentó en la Cámara de Diputados el 23 de abril de 2015, fue aprobado en lo general y en lo particular con 376 votos a favor y 8 abstenciones. La oratoria, amigas y amigos, en estos tiempos no debe nutrir simplemente a la retórica y menos a la demagogia. Debe ser un instrumento que proponga, que construya, que unifique y que a través de la convicción y de la exposición de los argumentos logre los consensos necesarios para seguir impulsando el desarrollo de nuestro país. El canal del Congreso realiza un concurso de ensayo cada año y esta semana se realizó la ceremonia de premiación de la 4ª edición de este certamen. En la casona de Jicotencatl se realizó la ceremonia de premiación del 4º concurso de ensayo del canal del Congreso dedicado al papel de los medios públicos para el fortalecimiento de la democracia. La directora general del canal del Congreso, la maestra Blanca Lilia Ibarra, destacó que este año la participación fue 5.5 veces mayor a la registrada al inicio de este concurso. En esta 4ª edición se registraron 187 ensayos, lo que representa el mayor número de trabajos inscritos comparado con los años anteriores, es decir, 5.5 veces más desde que se inició. Lo anterior, sin duda, ha sido producto del creciente interés que ha despertado este concurso entre los jóvenes mexicanos. La directora destacó que en el canal del Congreso se construyen novedosas fórmulas para fortalecer a esta emisora en aras de consolidar el Parlamento abierto y así fortalecer con ello el acceso ciudadano a la información del Poder Legislativo Federal. Estos esfuerzos dejan constancia de la necesidad de construir novedosas fórmulas para fortalecer al canal como un puente de comunicación hacia la sociedad y promover la construcción de ciudadanía, la cultura democrática y la participación cívica de las personas. A nombre del jurado calificador, el maestro Gustavo Hernández destacó que en cada edición aumenta el número de participantes respecto al año anterior, lo cual es un indicador del interés ciudadano por la actividad del Poder Legislativo. Es destacable que con cada edición del certamen aumentan los participantes. En esta ocasión se recibieron 187 trabajos, 85 en la categoría A y 102 en la categoría B, lo que representa un aumento del 59.82% en relación con el certamen inmediato anterior. Además, hubo participación de casi todas las entidades federativas, pues solamente no se recibieron trabajos de los estados Baja California Sur, Morelos y Tamaulipas. Los ganadores del 4º concurso de ensayo, Medios Públicos para el Fortalecimiento de la Democracia, fueron los siguientes. En la categoría A, para menores de 24 años de edad, el primer lugar lo ganó José Luis Gallegos Quesada. Con el ensayo Reforma de la Televisión Pública, claves para el fortalecimiento de la democracia en América Latina. El segundo lugar lo obtuvo Carlos Edmundo Hernández Cruz, con el ensayo La Televisión Pública y las 5 estrategias para el fortalecimiento de la democracia. El tercer lugar fue para Gerardo Centeno García, con el ensayo Democratización de los medios de comunicación,
reforzamiento de los medios de comunicación públicos y tutela de sus congéneres del tercer sector. Mientras que la mención honorífica fue para Héctor Alejandro Santos Ortega, por su ensayo sobre democracia, medios públicos y redes sociales. Los ganadores en la categoría B, para mayores de 24 años, fueron los siguientes. El primer lugar fue para Juan Jesús Góngora Mas, con el seudónimo Amicus Curiae, con el ensayo Los medios de televisión públicos como manifestación de la libertad de expresión, del pluralismo y de la consolidación democrática. El segundo lugar fue para Ismael Solís Sánchez, seudónimo Ágora, con el ensayo Entre el control gubernamental y el dominio de mercado, reflexiones sobre el porqué y el para qué de los medios públicos en México. El tercer lugar fue para Omar Elí Manrique Santiago, con seudónimo Adamarice, con el ensayo Ciudadanos a Escena, el canal del Congreso en televisión abierta y la apuesta por la comunicación, transparencia y rendición de cuentas democráticas. La mención honorífica fue para Antonio Faustino Torres. El ganador del primer lugar de la categoría A para menores de 24 años resaltó la importancia de que en México se impulse a los medios públicos como una alternativa democrática. Y medios públicos que sean capaces de abrir a la ciudadanía también la participación, entender que los medios públicos no son solamente órganos difusores del gobierno, sino también medios para que nosotros nos hagamos escuchar y hacer valer nuestra voz. La verdad es que queda mucho por trabajar por un sistema de medios competitivo. Queda mucho por trabajar porque los medios públicos que hoy tenemos conquisten también a las audiencias, que es algo importante. Un medio público sin audiencias no es público. Al referir que hoy nuestro país no cuenta con verdaderos medios públicos, el primer lugar de la categoría B resaltó la importancia que tiene el canal del Congreso. Si bien hoy México no cuenta con verdaderos medios televisivos públicos, ya sea porque no llegan a toda la población, o bien porque tienen una tendencia exagerada a gustos burgueses, lo cierto es que las iniciativas, como las del canal del Congreso, hacen que México no se quede en un estado de secrecía y celo informativo, pues permite a la ciudadanía fiscalizar lo que uno de sus principales órganos hace. Ya la apertura del canal del Congreso en el Valle de México representa un avance exponencial. El senador del PRD y secretario de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso, Alejandro Encinas, destacó la importancia de este concurso, indicando que en él se retoma uno de los temas nodales en nuestro país, la democratización de los medios, particularmente en los medios públicos. Para que los medios públicos asumamos que ni somos medios oficiales, que no somos medios gubernamentales, que las televisoras o radiodifusoras de los estados no son el instrumento de comunicación del gobernador en turno, como no es el canal del Congreso el instrumento de difusión de los legisladores de los distintos grupos parlamentarios, sino que los medios públicos de comunicación son eso, los representantes del interés público. La presidenta de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso, diputada Marta Gutiérrez del PRI, destacó el trabajo legislativo realizado por la actual 62ª legislatura, poniendo énfasis en la construcción de acuerdos. Además de reconocer la aportación de ideas y argumentos en los ensayos presentados, extendió un amplio reconocimiento a los jóvenes que respondieron a la convocatoria. Me siento muy orgullosa y muy honrada de participar, pero sobre todo de conocer grandes talentos. 187 participantes, es un gran número, y todos, sin duda, han hecho su mejor esfuerzo y han puesto sus ideas para construir, para hacer de México un mejor país. Y en eso hay coincidencias. No creo que haya ningún solo mexicano que busque lo contrario. Esta fue toda la información más relevante generada durante la última semana en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Les recuerdo que para mantenerse informado día tras día, puede seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Facebook, en Twitter, en nuestro portal www.canaldelcongreso.gov.mx, así como canal en YouTube. Muchas gracias, hasta la próxima.